Le bendiga grandemente, siempre recordándoles que estamos ahí siempre aquí pendientes con ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios primeramente y al pastor, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de hablar un poquito de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque me tiene todavía con bien, con salud, con trabajo, y le doy la gloria a Dios, ya que estas semanas han sido bien complicadas. El enemigo se ha levantado, me ha estresado bastante, ¿verdad? Aún me agarró calentura, me enfermé bien, todavía ando un poquito, pero ya se me pasó la calentura y Dios en su misericordia me tiene aquí, hermanos. Y sabe que hoy estaba trabajando por acá, y porque me habían pasado para otro lado, ¿verdad? Y hoy estaba acá y mi cabeza que daba vuelta, hermano, dándome Dios, o sea, viniéndose cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y como hoy me tocaba, yo le estaba pidiendo a Dios que Él me hablara, que Él me dijera, que me hiciera sentir que hablar al pueblo, ¿verdad? Y Dios me daba a sentir, hermanos, algo, ¿verdad? Y es un tema que voy a hablar, hermanos, voy a hablar de un pueblo, hermanos, muy especial, de verdad. Y de verdad que sí tiene ese pueblo promesas todavía. Es el pueblo de Dios. Pero no se me ponga triste, que también usted es el pueblo de Dios también, ¿verdad? Y se me venía, hermanos, y voy a hacer un resumen del pueblo de Israel. Cuando estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de los judíos. Usted ve en Marce Avenue cuántos judíos hay, esos que se ponen unos sombreros negros, ¿verdad? Esos son los judíos, son los israelitas, ¿verdad? Hermanos, y es que Dios llama a Abraham. Y quiero empezar de ahí, porque de ahí fue que empezó, ¿sabes? Empezó la visión, el propósito de Dios sobre ese pueblo. Y Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, yo de ti voy a sacar una nación. Imagínense que Abraham ya estaba viejo y su esposa, disculpen la palabra, ¿verdad? Y su esposa también, ya tenía, hablando ya de los 90 para arriba, ¿verdad? Y Dios le dice que de ellos iba a crear una nación, y que esa nación, y mire qué importante, hermano, que la mujer era estéril. Sarai era estéril, y Dios le dice que de ella iban a ser un pueblo, iba a ser una nación. Y le dice: Abraham, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y no solo eso, sino que Dios le dijo también: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios, porque todavía sigue siendo pueblo de Dios. Debemos de orar por la nación de Israel, porque ellos tienen promesas y Dios no se puede retractar para atrás. ¿Se me entiende? Nosotros tenemos promesas. El pueblo que le recibió tiene promesas, pero ellos tienen todavía la promesa. Por eso es que usted ve a los judíos, que son una potencia, dueños de edificios. Muy difícil ver a un pobre judío, ¿verdad?, que sea pobre, pero son una potencia, porque Dios no se equivoca. Dios es un Dios de palabras. Si Él dijo que Él iba a bendecirlos, pues lo va a bendecir. Bueno, quiero llegar a los hermanos a número. Vamos a leer en número, hermanos. Números 16:41.
Número 16, 41, hermanos. Vamos a leer, y si se puede poner de pies, mucho mejor todavía. Dice la palabra de Dios: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha sido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón el incensario como Moisés. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y el pueblo y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,706, sin los muertos por la rebelión de Gored. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Pueden sentarse, hermanos. Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Hay muchos hermanos muchos predicadores que les gusta predicar Dios es amor, porque a la iglesia no le gusta que le prediquen que también Dios es un Dios que se enoja, un Dios que también toma venganza. Y aquí miramos 14,000 hermanos, 700 que murieron. ¿Por qué? Murmuraron contra Moisés, el líder que Dios había elegido para sacar al pueblo de Israel. Hermanos, y los israelitas estaban en Egipto, estaban esclavizados, imagínense. Ellos estaban esclavizados. Ellos estaban esclavizados bajo el mando de los egipcios. Y ellos tenían una esperanza. Ellos tenían una esperanza de que Dios iba a enviar a alguien para que los libertara. Y llegó la hora cuando Moisés llega, hermanos, y los liberta con mano poderosa. ¿Sabe? Que Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo te voy a usar para que tú vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud donde están ellos. Y Moisés, bueno, no sabía, estaba con miedo, ¿verdad?, de ir. Pero Dios le dio una vara, hermanos, que ahí con esa vara él hizo 10 cosas. Dios lo usó grandemente para poder hermanos, sacar al pueblo de Israel. Dios tuvo que usar a Moisés para darle duro a Aarón. Y sabe que me ponía a analizar, hermanos, que Dios mismo, el Espíritu Santo, hermanos,
no sabe cuántas cosas hizo para convencerlo y traerlo a usted. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, ¿verdad? Y para podernos libertar de ese mundo en que nosotros estábamos, Él tuvo que hacer algo, usar a alguien para poderlo traer aquí, para poderlo libertar de las cadenas en que estábamos. Y nosotros estábamos en pecado, en la mentira, en el error, en el vicio, en la fornicación, en el adulterio, en la idolatría. Cada quien tiene una historia. Y Dios, hermanos, usa a Moisés y saca al pueblo de Israel, hermanos, con mano poderosa. Y lo último que hizo, hermanos, de las 10 cosas que hizo, fue que iban cruzando el río. Y dice que Moisés levantó la mano ahí y se abrió el río. El mar Rojo se abrió para que ellos pudieran entrar, para que ellos pudieran escapar, porque el faraón no se daba por vencido. Ellos querían tenerlos de esclavos a los israelitas. Y vino Moisés, hermanos. Dios lo usa grandemente. Pero aquí miramos que mueren 14.700 por murmuradores. Empiezan a hablar de Moisés y de Aarón. Dios, hermanos, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios consumidor. Y miramos, hermanos, que empiezan a murmurar y a hablar de Moisés. Y hermanos, este pueblo sí pasó historia, ¿sabe? Es un pueblo que por ellos esta Biblia la tradujeron. Dios mismo le dio los 10 mandamientos a ellos. Esta Biblia no se las dio a nosotros, sino, o sea, a ellos lo tenían en hebreo, ¿no? Y la tradujeron. Ellos son un pueblo, hermanos, desde el principio Dios los adoptó como hijos. Y Dios le dijo a Abraham que la descendencia, Dios la iba a bendecir. Y hasta el día de hoy no ha fallado en su palabra, hermanos. No ha fallado. Ahora Dios le dice: Moisés, yo quiero mostrarte una tierra que tiene leche y miel. Quiero que tú guíes al pueblo y lo lleves ahí. Iban caminando ellos para esa tierra, hermanos, y se les hizo difícil el camino, porque ellos empezaron a murmurar. Empezaron a decir: es mejor estar allá con los egipcios que ir aquí. Y ellos empezaron, hermanos, a murmurar. Y vamos a leer un pasaje bíblico en Éxodo 15:24. Éxodo 15:24. Si alguien lo tiene por ahí, puede leerlo. También está, hermanos, Filipenses 2:14. Si alguien por ahí. Filipenses 2:14. Léalo, hermano. Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué haremos de beber? ¿Qué hemos de beber? Miramos ahí, hermanos, que ellos murmuraron porque dice que ellos estaban con sed. Y dice que las aguas estaban amargas. Y entonces le dijeron a Moisés: ¿qué hemos de beber? Fue el pasaje bíblico que él leyó. Ellos murmuraron solo porque le preguntaron qué hemos de beber. Pero me imagino que no fue en buen tono, ¿verdad? Porque dice que murmurar significa quejarse. Entonces uno debe de saber expresarse. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué ellos murmuraban?
y hablaban de Moisés y no confiaban en porque ellos no tenían un propósito. Usted y yo tenemos que tener un propósito. Dios busca gente con propósitos. Gente con propósito, ese es el tema de hoy. Gente con propósito que impacten una nación. Dígase usted mismo: yo hoy voy a salir con un propósito. Si no tiene, yo hoy voy a salir con un propósito. Los israelitas, hermanos, llevaban un propósito, Moisés, de ir a la tierra prometida, que fluía leche y miel. Usted y yo tenemos un propósito, y ese propósito tenemos que tenerlo siempre. Y es que nosotros vamos para una tierra, pero no es tierra terrenal, sino celestial. Una tierra, hermanos, donde dice la Biblia que no va a haber muerte, donde todo va a ser paz. Calles de oro, mar de cristal. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Ahora, los israelitas, hermanos, empezaron a hablar. Y Dios les tardó el camino, ¿saben? Porque ellos iban a llegar pronto. Pero Dios los confundió. Dios mismo ellos habían tropiezos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo buscaban, ¿verdad? Dios mismo los iba a llevar, dice que cruzaron el desierto en 40 años, donde iban a cruzar en poco tiempo. Unos historiadores de la Biblia hablan de poco tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, se nos va haciendo difícil el camino para llegar al cielo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener un propósito, hermanos. Y dice Filipenses 2:14, si alguien lo tiene por ahí. Amén. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué debemos de hacer todo sin murmuración y contiendas? Todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que hacerlo con amor, con corazón, no para que la gente los vea. Porque hay gente todavía que para que la gente lo vea. Por eso es que habla Filipenses 2:14. La Biblia es como un espejo que nos alumbra, hermanos, y nos habla. Y dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Esa palabra sabía que habían personas que hacían cosas por contiendas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros? Dios está buscando gente con visión. Y sabe, hermanos, que Moisés llevaba un propósito. Y el propósito que Dios le puso era sacar al pueblo de Israel. José, hermanos, tenía un propósito. Dios le dio sueños, visiones. Y acuérdense que vamos a leer un pasaje bíblico. Dice en Joel 2:8. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. Hermanos, hay mucha gente que, yo sé que aquí hay hermanos que tal vez han soñado sueños, ¿verdad? Es bíblico que en estos últimos días Dios daría visión, daría sueños, hermanos, a hijos y hijas, a ancianos, a jóvenes, daría visión. Gente con visión está buscando Dios, hermanos. Gente como José.
José tenía una visión ya. Dios le había dado unos sueños. Que iba a ser casi el segundo. Fue el segundo de Faraón. Imagínense, pero él no fue que soñó y ya él fue gobernante, no. Él tuvo que pasar un proceso, hermanos, de pruebas. ¿Y sabe qué fue lo que le ayudó? Fue porque él tenía, él cada vez que miraba a sus hermanos que lo odiaban, que sentían envidia, él se recordaba, hermanos, que él tenía un propósito. Él tenía una visión. Y él sabía que Dios lo iba a poner en grande, tarde que temprano. Por eso es que resistió tanto, hermanos. ¿Sabe que José resistió tanto? Porque él tenía un propósito, una visión. Y su visión fue hecha. Y los sueños que Dios le dio mismo, que dice que los 11, que la luna y el sol se inclinaban ante él, y los 11 también. Los hermanos no podían creer que ellos iban a inclinar ante su hermano menor. Y empezaron a sentir envidia. Imagínense. Empezaron a sentir odio. Empezaron a sentir, hermanos, a quererlo matar. Y lo tiraron en un hoyo. Pero como Dios, hermanos, Dios cumple su propósito. Y te pueden apedrear, te pueden hacer lo que tú quieras, pero Dios va a cumplir el propósito. Cada quien tiene un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito para impactar naciones. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. José no era cualquier cosa. Sansón, hermanos, otro que fue elegido con un propósito. Miramos en la Biblia, hermanos, a muchos que fueron elegidos con un propósito. Pero miramos la historia de Sansón, que usted sabe, yo sé que esa historia algunos la saben, porque a los niños se les cuenta de chiquito, ¿verdad? Y por eso no nos vamos a meter muy extenso. Pero Sansón, hermanos, era llamado con un propósito. Tal vez usted no tiene el mismo llamado, el mismo propósito de Sansón, de Moisés, pero Dios tiene algo para usted. Dios tiene algo que lo está incomodando, ¿verdad? Cada uno de nosotros, Dios nos da, Él da, y nos incomoda con sueños. Moisés no pidió ser el libertador. José no pidió pasar ese proceso para poder llegar a ser el segundo de Faraón. Y a veces, hermanos, Dios tiene algo con nosotros, ¿verdad? Él nos quiere usar. Él quiere usar a su iglesia para impactar a esta nación. Porque, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos donde se ha levantado, hermanos, miles de religiones predicando un evangelio corrupto, un evangelio de puras mentiras. Estábamos por ahí caminando, hermanos, y que me va diciendo alguien por ahí que estaba regando papeles, que dice: te vamos a hablar de la diosa, de la mamá de Dios. Imagínense. Te lo digo yo, ¿cómo es eso? Y me paré solo para escuchar sus locuras. Y le digo yo, a ver, explícame cómo es el asunto de la diosa. ¿Querés predicarme de la diosa? Dice, y ellos se basan en cosas que no tienen ni sentido, hermanos. Imagínense. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Saben que yo, hermanos, entré con esto porque Dios me hacía sentir hablar sobre esto, ¿verdad? Pero que le digo yo,
yo quería hablar sobre ciertos puntos, como decir, del bautismo. Eso está claro, que vamos a ser bautizados, pero ¿sabe qué? Hay religiones que están destruyendo a gente, metiéndole cosas, queriendo engañar a la gente, ¿entiende? Porque ese es el propósito del enemigo. Ahorita mismito, yo me estaba hablando para allá en Nicaragua, y que llegó un predicador y les estaba enseñando, o sea, hay una religión que practica sobre el nombre de Jesús, se hacen las cosas solo en el nombre de Jesús, y niegan al Espíritu Santo, niegan al Padre, y tienen referencias, como todas las religiones tienen referencias a veces, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mismo Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Por eso es que ellos practican eso, pero no saben que también el mismo Jesucristo, antes de irse, dijo que teníamos que predicar y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿y cómo es eso? Porque ellos no creen que hayan tres. Pero Dios es uno, solo. Si lo estoy confundiendo. Hermanos, le quiero decir, hermanos, estuvo complicadito estarle diciendo a los hermanos de allá, porque los confundió bien todo. Casi que se van con él todititos, todos los que están allá congregándose en mi casa, casi que se van con ese hombre porque les dijo ese texto. Entonces le digo, y ellos se sentían porque les dijo: ustedes están mal, ustedes están en pecado porque han hecho esto y esto, han hecho mal. Entonces yo empecé a decirle que son unos blasfemos, porque si no creen en el Espíritu Santo tienen problemas, porque el mismo Jesús dijo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué menciona al Padre? Ahora, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero cada uno de ellos, como le digo a los católicos, hermanos, ellos, les digo yo, mira, Jesucristo tiene una función. Jesucristo tiene una función, y la función de Jesucristo fue venir a morir en la cruz del Calvario. Ese era el propósito de Jesucristo, venir a morir. Y dice que está a la diestra del Padre. No es como dicen los católicos, que María está allá intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Ahora, cuando Él se va, le dice a sus discípulos: yo les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que nos hace sentir, el que nos mueve, el que nos convence, el que lo hace hablar en lenguas. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, el papel del Padre es estar a la diestra del Hijo. Y yo le decía a los católicos, porque siempre le paso por ahí: oye, pero aquí no hay lugar. Dice que Jesucristo está a la diestra del Padre, pero María no está ahí. Dice que María es la mamá de Dios. Y así, hermanos, muchos puntos que si empezamos a hablar de las religiones que practican dogmas que no salen en la Biblia, nos vamos a amanecer. Así que mejor dejémoslo ahí, hermanos, y empecemos a leer la Biblia, porque van a venir, hermanos, en estos últimos tiempos, gente, hermanos, engañadores, que van a engañar al mismo pueblo, dice la Biblia. Entonces tenemos que leer la Biblia para que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe, hermanos. Hay muchos que están predicando y están llenando las iglesias con mentiras. Pero nosotros tenemos que predicar el verdadero evangelio. Tal vez este es el último mensaje, hermanos, porque uno nunca sabe. Dice que el día de mañana nadie nos puede contar uno. Pero hoy es una oportunidad más para mí, para escuchar esto, hermano. Esto que Dios nos quiere hablar. Como le dije yo, hay mucha gente que le gusta escuchar: Dios es amor, Dios es misericordia.
Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar y sacar a luz a esos mentirosos. Tenemos que predicarle la verdad a la gente, no lo que la gente quiera, porque la gente lo que le gusta es nada más que le digan Dios es amor. No, también es fuego consumidor. También Dios castiga, hermanos, a los murmuradores que hablan de los siervos de Él, porque Él tiene líderes. Dios levanta líderes con propósito de levantar su obra. Y todo hacerlo sin murmuración, dice la Biblia. Como estos grandes hombres, hermanos. Debemos de ser como Moisés, como José, como Sansón. No, como Sansón no. Hermanos, Sansón tenía un propósito, ¿sabe? Desde niño Dios lo llamó. Pero él siempre metía las patas, ¿sí? Pero de último, hermanos, Dios cumplió su propósito en él, sí. Él se arrepintió. Pero ¿sabe qué? Es un ejemplo para nosotros, hermanos. Y dice que Sansón, hermanos, Dios lo llama para que liberte al pueblo, porque de nuevo se estaban esclavizados, le temblaban a los filisteos, hermanos. Que los israelitas han tenido siempre problemas con las naciones, ¿saben? Porque como son una nación que tienen el billete, la bendición, siempre van a haber gente envidiosa. ¿Sí me entiende? Por eso los israelitas estaban en guerra siempre con las naciones, porque Dios les bendecía. Dios les decía: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Maldecir a los que te maldigan, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de bendecir a los judíos, para que nosotros seamos benditos también. Claro, hermanos, nosotros tenemos una promesa grande, muchas promesas que mismo Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Óigase bien. Nosotros tenemos promesas grandes y Dios quiere que nosotros la tomemos, que la agarremos, que no nos quedemos sentados, sino que empecemos a abrir nuestra mente y a confesar cosas grandes, porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, ¿sabe? Tal vez, hermanos, dirán de usted: oh, ¿qué lo usa Dios? Pero Dios usó a Moisés, que era un tartamudo, no podía hablar, hermanos. Dice que no podía hablar. Y siempre Dios agarraba de lo vil, sin letra, para usarlo. Siempre Dios usaba gente ¿y este hombre qué hace aquí? Así le decían a Pedro: ¿y este hombre? Si este hombre no sabe ni leer, ¿y qué hace predicando? Pero Dios usa lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y Dios va a usar, no digo que usted es despreciado, ¿verdad? Pero si se siente así, olvídese de eso. Si se siente que yo no puedo nada, que yo no sirvo para nada, olvídese de eso ya. Dios tiene un propósito y lo llamó con un propósito. Lo llamó con un propósito. Cójalo, hermano. Empieza a escribir en su libreta y decir: ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito? No es estar murmurando, no. No es estar hablando del prójimo, no. No es, hermanos, estar haciendo cosas escondidas del pastor. Es tiempo que nos levantemos, hermanos. ¿Sabe que José, hermanos, pudo impactar al pueblo, hermanos, de Egipto? Un hombre nada más necesita a Dios para impactar a esta nación de Nueva York.
Un hombre dispuesto, un hombre nada más que diga, heme aquí, dispuesto estoy. Un hombre nada más con corajes, con agallas. Un hombre busca a Dios, una mujer. Óigase bien, no se pongan celosos. Cuando yo digo hombre, estoy hablando de mujer también. Porque sabemos que Dios sacó de la costilla del hombre para hacer a la mujer. Entonces, cuando yo me decía ella, pero tú hablas de hombre. No, le digo yo, es que cuando yo hablo de hombre, estoy refiriéndome también a la mujer. Hermanos, a hombres y mujeres Dios llamó con propósitos grandes, no chiquitos, grandes, para impactar a esta nación, para impactar a los familiares, para impactar a los vecinos. Un evangelio de poder, hermanos, un evangelio de poder. Y los israelitas, hermanos, en vez de estar con una mente abierta y ir sobre el propósito de Dios, de ir a conquistar, de ir a cazar ese lugar donde fluía leche y miel, donde iban a estar bien, empezaban a murmurar, hermanos, de Moisés. Empezaban a decir, yo voy para atrás. Querían ir para atrás. Hay muchos cristianos que se han ido para atrás, hermanos. En vez de caminar para adelante, siguen para atrás. Dicen, no, yo estaba mejor en el mundo. En el mundo tenía amigos. En el mundo me sentía como los grandes. En el mundo sí me sentía alegre. Hay que empezar a orar y ayunar, hermanos, para reprender ese demonio. ¿Se me entiende? De tristeza, de pereza, de todo. Porque estamos en una guerra, hermanos. Y para poder llegar a ese propósito, que es conquistar la tierra prometida que el mismo Jesucristo la ha prometido. No es a conquistar como los israelitas una tierra, no. Es un reino celestial donde el Padre va a estar ahí, hermanos. El mismo Dios va a estar con nosotros. Calles de oro, mar de cristal. Y empieza a decir el Señor, a empezar a poner cosas, regalos, para que se anime usted, para que nos animemos. Imagínense, Él empieza a decir, oye, ahí ya no vas a llorar, ahí ya no va a haber enfermedad, ahí ya no va a haber. Empieza el mismo Dios a prometer cosas grandes. El mismo Dios le da la revelación a Juan y le muestra la ciudad. Le muestra una ciudad, hermanos, hermosa. Es una ciudad hermosa, hermanos. No se descuide. Pronto viajamos. Pronto nos vamos. Cristo viene. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cristo viene pronto a traer a su pueblo, a su iglesia preparada, sin manchas y sin arrugas. Pronto viajamos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se van con Él? Amén. Empiece a llenar esa vasija. Pronto nos vamos, hermanos. Pero hay que predicar a muchos que están atados. Muchos que están, hermanos, yo miraba ahí las calles como están tirados, endrogados. Usted y yo somos llamados para libertar. Para libertar al cautivo. Y Dios no quiere que nadie perezca, porque vienen juicios a esta tierra. Esta tierra proclama juicio, hermanos. El pecado proclama juicio. Y pronto nos vamos, hermanos. Pronto. No dijo fecha. Hay unos que andan dando fecha, hermanos, porque se les llene la iglesia. Perdón. Le dije yo que me estaba con una calentura y
sí que estaba bien, pero yo aquí lo estoy haciendo para la gloria del Señor, ¿verdad? Estoy predicando para la gloria del Señor y estoy dando esta palabra, hermanos, porque el mismo Dios me hace sentir eso, hablar. Y siempre, cada vez que me ponen a predicar, siempre Dios me da algo. Me gustaría, de mí mismo, a veces quiero yo sacar algo, pero se me venía de yo quiero predicar sobre, ¿será malo fumar? Pero no sale en la Biblia. Pero eso fue el primer cosa que yo quería hablar. Pero hoy se me vino, hermanos, este tema de hablar del pueblo de Israel, de los judíos, la historia que pasó, de los muertos que murieron por murmuradores. Y cómo Dios ha venido trabajando, cómo trabajó desde el principio hasta el final. Y va a trabajar hasta el final, ¿sabe? Porque los israelitas, hermanos, van a tener, hermanos, también su oportunidad. Una oportunidad que Dios le va a dar a su pueblo, porque también ellos son su pueblo. Todavía están esperando al Mesías. Y nosotros nos estamos disfrutando, ¿sabes? Mientras ellos lo están negando, nosotros nos estamos confesando y diciendo, yo acepto a Cristo, yo predico a un Cristo vivo. Mientras ellos están diciendo, ¿cuándo vendrá el Mesías? Ellos están esperando todavía, los israelitas. Lo querían matar, apedrear, lo escupieron, lo negaron. Pero por eso, hermanos, nosotros, dice, le recibimos y nos da la potestad de ser hijo de Él. Todo aquel que recibe en su corazón a Jesucristo le da una potestad de ser hijo de Dios. Así que aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón y todavía no es renacido de nuevo, es el tiempo, porque el tiempo se acorta. Hermanos, Dios deja correr, pero corta. El tiempo se acorta. Como el tiempo de Noé, así sería el día del Señor. Todos estaban en fiestas, todos estaban gozosos en sus lujurias. Como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermanos, que ellos entre hombre y mujer hacían las barbaridades. Y vino Dios y descendió con fuego. En el tiempo de Noé descendió con agua y los ahogó. Y al mismo Israel le dijo, al mismo Moisés, yo voy a consumir ese pueblo porque son unos murmuradores. Están viendo que yo les doy pan. Están viendo cómo yo los liberé. Están viendo cómo cómo yo les hice tales cosas. Dice que Dios desde el desierto les dio a beber agua, les dio de comer del cielo. Y todavía, hermanos, seguían levantando otros dioses. Empezaron a construir un dios, como los católicos que viven construyendo dioses. Y empezaron ellos y Moisés allá, hermanos, el siervo de Dios allá en la montaña orando y recibiendo la tabla y mientras el pueblo estaba hablando mal contra Moisés y contra Dios y haciendo idolatría. Tenemos que cuidar al siervo, hermanos, al pastor, porque se van a levantar, hermanos, gente haciéndole la guerra. Tenemos que cuidarnos los unos con los otros, porque Él es el que Dios ha puesto para dirigir al pueblo, para dirigir para dirigirnos a la tierra celestial, a esa tierra donde no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, calles de oro, mar de cristal. A esa tierra es que Él nos quiere dirigir. Pero Dios mismo pone líderes para que Él nos guíe, a esa tierra, a ese camino, donde van a haber escorpiones, donde van a haber, hermanos,
gente que van a tener una lengua así de grande, ¿ve? Que se van a levantar hablando contra el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. Aquí murieron, hermanos, ¿cuántos? ¿Cuántos murieron? ¿Por qué? 14.700 por murmuradores no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿sabes? Van a haber sorpresas, hermanos, en los últimos, cuando ya Dios